Se titula ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Hoy vamos a leer Biblia. Así es que vaya preparándola porque hoy vamos a leer un poco. Pero a mí me gusta mucho porque a mí me gusta usar muchos versos bíblicos cuando traigo una palabra, pero esta vez traigo casi todo la historia, específicamente una historia que tiene que ver con cosas que se han dicho desde que comenzó el servicio. Gracias, Señor, porque Él confirma lo que Él quiere hablar, porque Él no se equivoca. Y como son tantos versos, no los envié al media, porque son muchos. Así es que saque su Biblia, porque vamos a leer. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasmín Reyes. Nací en Puerto Rico. A los 18 años me mudé a Michigan y me casé a los 18 años. Tenemos más de 30 años casados, cumplimos 31 años ahora en julio. Y tenía pensado contar parte del testimonio, pero el Señor lo cambió todo. Pero sí quiero compartir el hecho de que soy la segunda de 5 hijos. Mi padre, Pedro, él murió en septiembre del año pasado y tuve la bendición de cuidarlo y de estar con él en sus últimos meses, en sus últimas semanas. Dios me dio el privilegio de estar con él, de cuidarlo, de mimarlo, de apapacharlo y de hacer todo eso. El Señor me dio esa bendición de poder hacer eso. Ahora en junio, el 10 de junio, también se celebran 10 años de la muerte de mi hermano mayor, que fue asesinado. Creo que la última vez conté parte del testimonio, que él perdió su vida. Y ahora en este mes se cumplen 10 años. También se cumplen 10 años que el Señor me sanó de cáncer y que fue precisamente esa misma semana que todo eso sucedió. Y el Señor, para la gloria de su nombre, cuando estaban buscando el cáncer que estaba en el estómago y en el páncreas, no encontraron nada, para la gloria de mi Señor. Así es que Él es bueno. Denle un aplauso al Señor porque Él es fiel. Porque nuestro Dios hace milagros cuando tú menos lo esperas. Él está haciendo. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Sabe que yo crecí en una casa pobre, humilde, pero tenía un papá que era bien trabajador y trabajó duro para darnos de comer. Era una pequeña casa, como un cuadrito prácticamente, con 2 habitaciones, donde dormía él y mi mamá en un cuarto y nosotros 5 dormíamos en otra habitación. Y mi papá era muy trabajador y a veces hubieron años que yo recuerdo que él salía a la calle a buscar latas para buscar de comer. Pero mi papá siempre trabajó y nunca nos faltó un plato de comida en mi casa. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, tal vez de las cosas que experimentamos, Dios nunca nos dejó allí. Algo que recuerdo claramente es como el enemigo desde mi niñez trabajaba activamente para dañar mi identidad desde niña, para dañar mi llamado, para hacerme una niña temerosa, una niña insegura, una niña que no supiera quién era, de dónde venía. El enemigo trabajaba activamente para sembrar temor en mi vida. Recuerdo que muchas noches me levantaba con terrores, con experiencias espirituales que no podía explicar, que no podía decirle a nadie, que me las tragaba, que no le contaba a nadie. Todo eso me pasaba en las madrugadas. Y esa intervención profética, el don profético, y que lo tienen los niños, muchas veces lo tienen y ellos no lo saben entender. Y cuando tus padres no sirven a Dios, no pueden entender qué es lo que te está sucediendo. Y en mi niñez yo recuerdo que muchas de las noches yo despertaba y yo escuchaba cosas espirituales que se movían en la casa donde yo crecí. Escuchaba muchas cosas porque mi mamá practicaba lo que es... si se puede decir, sin querer practicaba brujería, porque ella iba a una señora y que para que le leyera y que las cartas y que hiciera y que trabajos para restaurar el matrimonio, y hacía todo eso. Y eso, en la ignorancia, la gente lo hace porque no entiende que está abriendo puertas a demonios. Y entonces esas puertas espirituales, y no solo mi mamá lo practicaba, pero también lo practicaban muchos de mis familiares, porque era parte de la cultura de la familia. Eso se practicaba y era muy normal. Pero yo como niña no entendía qué era lo que yo experimentaba, pero desde niña yo podía escuchar en el ámbito espiritual. Casi todas las noches tenía alguna experiencia y era horrible.
Pero yo, como no tenía buena relación con mi mamá, yo no le podía decir nada porque yo sentía que ella no me iba a defender, porque como me maltrataba físicamente, yo sentía que ella no me iba a defender. Entonces, como no tenía a dónde ir a nadie, me lo tragaba. En las noches yo recuerdo claramente, porque fue una experiencia que me pasó tantas veces, despertar y escuchar cómo caminaba este ser que se escuchaba. En el Puerto Rico tenemos los pisos de loza. ¿Cómo se llama? Ustedes también en sus países tal vez. Cerámica. Y cuando una persona va caminando, ¿verdad? Como nosotros las mujeres caminamos con tacones, ¿verdad? Que se escucha el caminar. Pues esto no eran tacones. Era algo horrible. No sé qué es lo que era, pero era horrible. Porque caminaba en la cocina hasta el comedor, alaba la silla y se sentaba. Eso yo lo experimentaba casi todas las noches. Y era aterrorizante. Pero no se lo decía a nadie. Así veía cosas, me pasaron muchas cosas. El punto a donde quiero llegar es que el enemigo trabaja muy fuerte desde tu niñez para robar tu identidad, para robar quién tú eres en el Señor. El enemigo trabaja bien duro para que tú no conozcas tu propósito y tu llamado, para que te entretengas en la vida tanto que tú no puedas alcanzar lo que Dios habló de ti. Ese es el trabajo del enemigo. Pero también hay algo muy hermoso, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él vino a romper las obras de Satanás. Y si una vez vivimos atados, Cristo vino, rompió las cadenas y nos hace libres para que podamos caminar en su propósito y para que lo que perdimos lo recuperemos y hagamos algo grande con lo que Dios nos ha entregado, porque no todo se perdió. Si algo se rompió, si algo perdiste, Dios te lo quiere devolver con intereses. Amén. Dios está en el negocio de restaurar. Para eso murió Cristo. O sea que si tú no estás viviendo en algo hermoso, en una plenitud, el enemigo te ha estado robando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quedados o hacemos algo con el asunto? ¿Qué usted cree? ¿Haces algo? Hacemos algo. Y a los 18 años me mudo para Michigan, después que me escapé de mi casa, que no es lo mejor, ¿verdad? Pero me escapé de mi casa, me mudé de Puerto Rico a esta nación, me escapé bien lejos. Y vine y me casé con el hombre que ven acá, que me robó. Ya nos conocíamos desde muy niños, entonces él se mudó para acá y yo también me mudé. Y nos casamos y desde entonces estamos juntos. Ciertamente Dios nos unió. Y han pasado muchas cosas en nuestra vida, pero a los primeros 3 años de matrimonio fueron 3 años muy bonitos porque estábamos de luna de miel. No servíamos a Dios, no conocíamos a Dios, hijo apartado de una familia cristiana, pero apartadísimo, y vino con un reguero de Puerto Rico, se lo trajo para acá y parecía como que todo cambió, ¿verdad? Pero solo es cuestión de tiempo. Porque todo lo que tú nos rindes y no dejas que sea el Señor que lo transforme, es cuestión de tiempo, solo lo tapamos. Todo lo que tú no le entregas a Dios solo queda tapadito. No te preocupes, Satanás dice, no te preocupes, tápalo por ahora que yo lo vengo a destapar ya mismo. Y así sucedió. 3 años después cumplimos mayoría de edad, comenzamos la vida loca y nos fuimos a los clubes nocturnos y hicimos un desastre de nuestras vidas. Y ya estábamos tan mal que hubo violencia y ya me fui, me mudé para la Florida y allá el Señor comenzó a trabajar conmigo y Dios comenzó a trabajar con él. Y ya cuando venimos a ver, los dos estábamos arruinados, depresivos y gritando, Señor, ayúdame, si eres real me rindo, ahora sí me rindo, ahora sí me rindo. Porque mira que Dios envía la ayuda. Mira que Dios envía voces a nuestras vidas. Mira que Dios nos pone en lugares, nos lleva a iglesias y hace tanta cosa para llamar nuestra atención antes de que llegue el día peor. Porque Dios siempre está llamando nuestra atención, pero nosotros somos cabezones. Nosotros no queremos hacerlo cuando nosotros queremos. Y Dios dice, ok, te voy a dejar, pero el enemigo está ahí en la esquina y te estoy tratando de prevenir. Mejor es ahora antes de que sea muy tarde. Y Dios tocó la puerta de nuestro corazón a través de muchas personas. Y en todas las ocasiones nos presentaron a Cristo y dijimos, ahora no, ahora no,
Y yo estaba esperando que él dijera que sí. Y como él no avanzaba a decir que sí, yo tampoco decía que sí. Pero la salvación es individual. El primero que le entrega la vida a Cristo es el mejor. Ese es el mejor. Así que si tú estás esperando que a alguien o tu pareja, a alguien le entregue su corazón al Señor, sé tú el primero, sé tú la primera. No esperes por nadie, entrégale tu corazón al Señor hoy. Hoy, si estás aquí y no tienes al Señor en tu corazón, entrégale tu corazón hoy. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. ¿Y qué pasó? Estábamos arruinados, fuimos a una iglesia y ahí Dios trabajó en una iglesia pequeña, algo así. Allí el Espíritu de Dios nos estaba esperando. Llegamos arruinados, destruidos, emocionalmente destruidos, queriendo quitarnos la vida en una depresión horrible. Andábamos tan opresionados y tan ciegos y tan destruidos que no veíamos esperanza en nada. Pero Él recibió al Señor primero. Él fue el primero. Él fue el primero. Yo estaba en la Florida y Dios comenzó a trabajar conmigo. Este hombre se puso a orar y a llorar por mí y a llorar hasta que Dios me convenció. Dios usó a mi suegra, ayunó y oró por mí. Y yo vine un fin de semana y que a ver a mi suegra, y ahí el Espíritu Santo me puso una emboscada de esas que el Espíritu Santo sabe hacer. Y voy a ese día, ese domingo a la iglesia, y cuando yo escucho la palabra del pastor, de ese anciano que estaba predicando, era que mis oídos estaban abiertos y por primera vez lograba entender lo que salía de la boca de ese hombre, porque anteriormente había visitado y no entendía nada. Tú puedes ir a lugares y te están hablando y lo único que tú escuchas es... No entiendes nada. Así yo recuerdo que a mí me pasó la primera vez que fui a la iglesia. Escuchaba a la gente hablando, no entendía nada. Era un tapón espiritual que no entiendes nada. No procesas nada porque hay una venda, hay un velo que no te deja ver, que no te deja entender. Pero ese velo lo rompió Cristo Jesús. Se rompió el velo, se rompió en dos para que ahora podamos venir a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que ese día sentada en una silla, en una banca, el pastor hizo el llamado y dijo: si tú quieres que tu vida cambie y quieres recibir a Cristo en tu corazón, ven al altar. Y yo deseaba correr, yo deseaba ir al altar, pero literalmente sentía que estaba pegada al asiento. Mi corazón latía tan fuerte que me quería salir del pecho. Y yo quería correr, pero estaba literalmente paralizada en la banca. No podía hablar, no podía moverme, no podía, era una cosa encima de mí que no me quería soltar. Y después me entero que a él le pasó lo mismo. Pero yo sentí dos manos que me empujaron de la banca y casi corro al altar, y cada paso que yo daba al altar se rompían cadenas de mí. Se fue la depresión, se fue la falta de perdón, se fue el odio, se fue la amargura, se fue todo aquello que me tenía tan mal. Cuando yo llegué al altar yo estaba flotando, me sentía tan liviana. Jamás en mi vida había experimentado tal maravilla. Antes ni de haber abierto mi boca, ya el Señor había hecho liberaciones en mí. Porque ¿sabes qué Dios está buscando? Un corazón rendido. Es un corazón que se rinda a Él. Y cuando tú le rindes tu corazón a Dios, Él comienza un trabajo sobrenatural tan poderoso en nuestra vida, que aunque no abras la boca, Dios comienza la obra. Y cuando llegué al altar, me sentía flotando, confesé a Jesús como Señor y Salvador, y nunca había visto un cielo tan azul como ese día. Miraba las flores y decía: ¿por qué yo nunca había visto el color de las flores así? ¿Por qué yo nunca había visto este cielo así? Es que sin Cristo y sin el poder del Espíritu Santo es una venda literal que tenemos. Es una venda que se pone en tu interior, que no te deja ver. Tú crees que tú ves, pero no ves. Tú crees que tú entiendes, pero no entiendes. Tú crees que sabes, pero no sabes. Hasta que tú no experimentas el poder del Dios sobrenatural, tú no sabes.
¿Cuántos son testigos del poder sobrenatural del amor de Dios? Y esa mañana mi vida cambió para siempre. Y Dios comenzó una obra maravillosa, restauró mi matrimonio, restauró mi relación con mi mamá, restauró mi relación con mis hermanos. Realmente fue una transformación completa. Dios comenzó a trabajar conmigo. ¿Qué no restauró el Señor? Restauró todo. Todo lo restauró el Señor, porque Él no deja nada. Todo lo que tú le entregues a Dios de corazón, Él lo va a transformar. Lo que tú no le sueltes a Dios, lo que tú le digas, ok, te doy, pero hasta aquí. La esquinita nada más, ¿ok? Si tú le das una esquinita, esa esquinita es lo que el Señor va a tocar. Si tú se lo das todo, Él lo va a transformar todo. Si venimos a Dios sin reservas, ¿sabes lo que es reservas? Reservas es cuando tú le dices, sí Dios, pero hasta aquí. Sí Dios, yo creo en ti, pero hasta aquí. Te voy a dejar entrar, pero hasta aquí. Eso es reservas, porque no te has rendido del todo al Señor. Y cuando no nos rendimos del todo al Señor, no hay transformación. Todo lo que tú no le rindas a Dios, Él no lo puede transformar. Pero cuando tú le rindes tu corazón y tu mente al Señor, al Dios Todopoderoso, al que sopló vida a nosotros, cuando le rendimos nuestras vidas, Él lo transforma todo. Si tienes problemas de falta de perdón, si necesitas sanidad interior, si necesitas encontrarte con el Dios vivo, el Señor hoy te hace una invitación de que tú le rindas tu corazón completamente al Señor sin reservas. Porque Él no quiere un pedacito de tu corazón, Él quiere todo tu corazón. Él no quiere un pedacito de tu matrimonio, Él quiere todo tu matrimonio. Él no quiere un pedacito de tu mente, Él quiere toda tu mente. Él no quiere un poquito de tu vida, Él quiere toda tu vida. Porque no es tuya, es de Él. Tu vida no es tuya. Es más, cuando este cuerpo termine de vivir aquí, nos vamos a ir de vuelta al que sopló vida en nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que nunca fuimos de nosotros, que siempre fuimos de Él. Así que si tú estás aquí y tú no le has entregado tu corazón al Señor, esta noche tú tienes que rendirle tu corazón al Señor, porque no sabes lo que te estás perdiendo. No hay nada más hermoso y más maravilloso que tener un encuentro con el Dios vivo, que te creó, que puso propósito, sopló vida en tu vida, sopló de su vida en ti, por eso respiramos. No hay nada más hermoso que escuchar la voz de Dios, que ser dirigidos por Dios, que dejar que Él transforme todo. No hay nada más hermoso que servirle al Dios Todopoderoso. Dice la palabra que el Dios está llamando a todo el mundo. Dios está llamando a toda la humanidad. Pero dice la palabra que poquitos responderán, que poquitos entrarán. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en este mundo y Dios quiere hacer cosas maravillosas. Así que si tú estás aquí y todavía no he entrado a la palabra, pero no sé, me desvié por aquí. Si tú estás aquí, Dios quiere que le entregues tu corazón. Así que yo le invito a todo el mundo, cierren los ojos por un momento. Por un momento. Súbeme la música. En esta noche, si lo que yo te he compartido ha tocado tu corazón, Dios te está llamando. Dios te llama porque te ama. Y a Él le importa el dolor que estás viviendo. A Él le importa lo que estás pasando. Él quiere ser tu padre. Él quiere ser tu madre. Él quiere ser tu gozo. Y el Señor no quiere que te vayas de aquí de la misma manera en que entraste, porque no viniste por casualidad. Llegaste porque Él te trajo. Así que si tú estás aquí y estas palabras han tocado tu corazón, yo te invito a levantar tu manita ahí donde estás, todos con los ojos cerrados. Ahí donde estás, Dios te bendiga. Alguien más dice: Señor, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que dice: yo quiero entregarte mi vida, Dios. Ahí donde estás, levántale tus manos al Señor. Gracias, Padre. Padre, mira las manos que se han levantado en esta noche.
Mira las manos, Señor, que hoy quieren tener un encuentro con tu amor. Así como yo lo tuve, un cambio radical, transformación radical. Padre, que así sea con estas vidas que hoy reconocen que solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, tú eres su Padre. Ahora tú que levantaste tu mano mientras toda la iglesia está orando, tú que levantaste tu manita, yo te invito a ponerte de pie. Dios te bendiga. Ponte de pie y dile: Padre, aquí estoy, preséntate, ponte de pie. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a venir aquí donde yo estoy. Yo quiero orar contigo. Ven conmigo. Ven, yo quiero orar por ti. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Ven, tú que levantaste tu manita, ven, yo quiero orar contigo. Ven, pasa adelante, que Dios te estaba esperando. No tengas vergüenza. Vamos, que Dios es el que toca tu corazón. No dejes que nada te detenga. Respóndele a Dios que Él hará. Cuando tú le respondes a Dios, Él hace lo demás. Él se encarga del corazón del que está a tu lado. Dios hace la obra en el otro, pero comienza con uno, y ese uno eres tú. Ven al altar, ven. Ven en el nombre de Jesús. Se rompe toda resistencia. Ven, tú te pusiste de pie. Ven, ven al altar. No tengas miedo. No tengas miedo. Pastor, póngase de pie. Mientras la iglesia sigue orando, venga, pastor, usted conoce quiénes son nuevos y quiénes son visitas. Mire los que están de pie. Si usted ve a alguien nuevo que se puso de pie, para que envíe a la pastora, a usted, o se lo traigan para que oremos por esa persona. En el nombre de Jesús, Señor, se rompe toda resistencia de la carne, todo miedo, Padre. Yo ato todo espíritu de miedo, se va fuera el temor y la vergüenza. En el nombre de Jesús, Señor, desmantelamos toda operación de espíritus contrarios en el nombre de Jesús. Padre, y la valentía del Espíritu comienza a fluir, Señor, en todo este lugar. Restaura, Padre. Restaura el corazón y la vida de aquel valiente o aquella valiente que hoy se puso de pie porque reconoce que tú eres el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero que rompe toda cadena, que pudre todo yugo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por esas vidas. Alguien más que diga: yo quiero recibir a Jesús. Si tú recibiste al Señor, no te vayas al final del servicio, porque estoy seguro que queremos tomar tu información. Gracias, Señor. Podemos tomar asiento. Vamos a la palabra. Vamos al libro de Éxodos 33. Dios te bendiga. Tú que recibiste al Señor, Dios les bendiga. Si se reconciliaron, Dios te bendiga. Y si no lo has hecho todavía, al final lo vamos a volver a hacer. Vaya al libro de Éxodos 33. Aquí hay una historia tan poderosa, y lo más bonito de la Biblia es que te da ejemplos para tu vida el día de hoy, y que Dios nos habla a través de esta palabra. Éxodos 33. Ya lo tienen, busque su Biblia, porque vamos a leer bastante antes de empezar a entrar al contexto. Esta palabra está poderosa, y esta palabra va a la casa, a los hijos de esta casa. Si tú eres hijo de esta casa, esta palabra tiene que ver contigo y con esta casa. Y si tú no eres hijo de esta casa, aplica esta palabra a tu vida, porque Dios también te va a hablar fuera de este lugar, en tu familia, en tu vida personal. Éxodo 33. Dice el 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré.
Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y amorreo, al eteo y todos los demás, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo duro de cerviz, no sea que te consuma en el camino. No cierre la Biblia porque vamos a seguir. Pero aquí vemos a Dios dándole una palabra profética a Moisés de lo que él iba a hacer con la nación de Israel. Aquí Dios le estaba diciendo estas palabras a Moisés, diciéndole: ve, ve. Ahora te pregunto, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás viendo en tu vida? ¿Qué tú estás viendo en esta iglesia? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué es el retrato que está delante de ti? ¿Qué es la vida que se ve delante de ti? ¿Qué estás viendo para tu futuro? ¿Qué estás viendo para esta casa? ¿Qué estás viendo como líder, como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que Dios está hablando? Y aquí vemos a Dios dándole una palabra a Moisés de lo que iba a hacer con la nación, usando a Moisés como su instrumento. ¿Cuántas palabras ha hablado Dios sobre tu vida y sobre esta congregación? ¿Cuántos llevan aquí 6 años? Desde que comenzó. ¿Hay alguien que está aquí desde que comenzó? Dios te bendiga ahí, muy bien. Los hijos, muy bien. ¿Cuántos llevan 1 año? Por lo menos, 1 año. ¿Todos son nuevos? ¿Cuántos llevan 2 años? 3 años. Ok. 4 años. 5 años. Ok. ¿Cuántos han sido testigos de lo que Dios ha hablado en esta casa? A ver, ahora sí. ¿Cuántos han escuchado las palabras proféticas que Dios ha hablado a esta iglesia a través de los años? ¿Usted se acuerda de ellas? ¿Se acuerda de todas o de algunas? Por lo menos algunas, ¿verdad? No nos acordamos de todas, pero nos acordamos de varias. Entonces, la pregunta es, ¿te acuerdas? Porque ¿qué estás viendo? Y por ahí vamos. ¿Quién era Moisés? Todos saben que él era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que tartamudeaba, que era imperfecto, pero tenía un corazón que a Dios le gustaba, el corazón de Moisés. Un hombre que gagueaba, que era gago, pero Dios lo escogió para hacer una hazaña poderosa, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y era un hombre que cualquiera lo escuchaba hablando y la percepción se iba: no, que Dios va a usar a ese, que no sabe ni hablar. La percepción del ser humano siempre se va al no, Dios no puede. Y tal vez tú estás aquí sentado y sentada diciendo: Dios no me quiere usar a mí. Dios no me puede usar a mí porque no tengo esa preparación ministerial. Dios no me puede usar a mí porque no hablo bien, porque tengo miedo. Dios no puede usarme a mí. Y tienes una percepción de ti misma y de ti mismo que no es la percepción que Dios tiene de ti. Y por eso no avanzas en lo que Dios quiere hacer, porque tú no sabes quién eres, porque no sabes lo que Dios te llamó a hacer. Cuando Dios llamó a Moisés, él no sabía lo que Dios iba a hacer. Y hasta el día de hoy estamos hablando de lo que Dios hizo a través del hombre que gagueaba. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, aunque te sientas con temores y con inseguridades. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer en todo este territorio, usando esta casa y también usándote a ti. Pero si tú no sabes a qué Dios tú le sirves, o se te olvidó lo que Dios habló, fácilmente te desvías por otro lugar. Números 13, vaya allí conmigo. Números 13, y vamos a leer del 1 al 3. Yo le dije que íbamos a leer mucha Biblia. Vamos a leer porque aquí hay una historia y estamos construyendo la historia de lo que pasó, porque vamos hacia una dirección. Ponga atención porque Dios está trayendo algo lindo. Números 13, 1 y 3. ¿Ya lo tienen? Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres
que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, a los hijos de Centro Cristiano de Oración, a la tierra que le doy a los hijos de Centro Cristiano de Oración. ¿Cuántos son hijos de esta casa? A la tierra que le he dado, Bowling Green, a los hijos de Centro Cristiano de Oración, de cada tribu de sus padres, varón cada uno príncipe entre ellos. Príncipe. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y enfatizo príncipes porque esa palabra va a ser clave más adelante en la historia, porque cuando Dios envía a esos espías, Dios no envió a cualquier persona, Él envió príncipes. ¿Ok? Ahora vamos al 17, en ese mismo capítulo, 17 al 21. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, a reconocer la tierra de Bowling Green, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que le habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos. Diga conmigo: esforzaos. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Ahora brinca al 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Diga conmigo: desierto de Parán. En Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Escuche, ponga atención a la historia. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negueb y el Eteo y el Amoreo, y habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron a él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, mire la palabra, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a Números 14. Le dije que íbamos a leer. Vamos para un lugar. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire todo lo que pasó. Le trajeron unas tremendas frutas. Le dijeron: wow, mira lo que encontramos. Pero ahí vamos a leer, seguimos. 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada?
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire todo lo que empezaron a decir. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, eran príncipes, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Imagínense cómo fue esa nube y el trono de Dios, los truenos. Me imagino que Dios hizo se escucharon los truenos de Dios y dijeron: uy, mejor nos quedamos tranquilitos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar con este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Vamos al número 14, 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dijo a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ay, ay, ay. La tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Wow. Ahora busque el libro de Josué. No se preocupe que ya estamos terminando de leer, pero vamos por ahí. Josué 1. Esta es la última porción que vamos a leer. Josué 1 al 9. Aquí todo lo que hemos leído es un contenido tan poderoso que nos habla el día de hoy. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ya Moisés se murió, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6, mira qué lindo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? No te apartes de la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Vuelvo y te pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida personal? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué palabra ha hablado Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta casa? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo Dios te ve? ¿Y cómo tu carne y limitaciones te están diciendo? ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué ves en esta iglesia? ¿Qué estás viendo? ¿Qué palabras ha hablado Dios a través de los años a esta casa? Yo quiero que empieces a pensar, porque yo no te lo voy a contestar, porque tú eres el que ha estado aquí y has escuchado todo lo que Dios ha hablado a esta casa, y lo que Dios ha hablado sobre tu vida, y lo que Dios ha hablado sobre esta ciudad. Analicemos. Antes del pueblo salir a la conquista, el pueblo estaba en un lugar donde estaban aprendiendo a conocer a Dios, y ese lugar se llamaba Sinaí. Sinaí es el monte de Dios, lugar de Dios revelado, lugar donde Dios dio los mandamientos e instrucciones para que su pueblo aprendiera a vivir. Y hay muchos de ustedes que Dios los trajo de otra nación y los trajo acá, los conectó con una iglesia, y tal vez tú estás ahora en tu Sinaí, o esta casa está en el Sinaí, donde Dios te está preparando para que tú vayas a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. ¿Qué puede significar Sinaí en tu vida? El lugar donde se te reveló Cristo o te reconciliaste con Cristo. El lugar donde aprendiste a conocer su presencia y su amor. El lugar donde aprendiste o estás aprendiendo a romper con malos hábitos, maldiciones, donde te arrepentiste, donde estás aprendiendo a morir al yo. Este es tu Sinaí. Este es tu Sinaí. Si tú eres miembro de esta casa, aquí Dios te está enseñando a morir a ti para que Él viva. Amén. El lugar donde aprendiste a servir a Dios y a dar tu vida como Cristo nos enseñó. El lugar donde aprendiste lo que es compromiso y a ser un discípulo. Aquí muchos han aprendido a ser discípulos porque son muchos los creyentes, pero pocos discípulos. Hay montones de gente allá afuera que dicen, yo creo en Dios, y aún así se van a perder. Aún así no van a entrar al cielo. Satanás cree también, pero no es discípulo de Cristo. No es discípulo del Señor, porque no sigue a Dios, no sirve a Dios. El lugar donde aprendiste el compromiso y a ser discipulado. El lugar donde aprendiste a orar, a tener comunión y a ponerte en la brecha en medio de la intercesión, porque esto es una casa de oración. Es aquí donde aprendiste a orar. Este es tu Sinaí. Aquí te han entrenado a interceder, a orar,
a morir al yo, aprender a matar tu yo y tu carne. Este es tu Sinaí. A nivel de iglesia, es la ciudad, centro cristiano de oración. Y aprendimos a cultivar la presencia y a cultivar la obediencia, a cultivar la adoración y a cultivar el evangelismo. ¿Es o no es así? El lugar donde nos fortalecimos en su presencia, donde fuimos sanos, donde fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Este lugar donde Dios te habló, te encontraste con Él, donde Dios te está preparando, está haciendo cosas nuevas en tu vida. Este es tu Sinaí. El lugar donde nos preparó para el próximo paso como iglesia. Dígale a su vecino, Dios tiene pasos. Luego Dios moviliza al pueblo de Israel a Parán. Y Parán equivale al lugar de la cueva o lugar de belleza. Campamento en una zona desértica. Muchos de ustedes tal vez están pasando por un desierto. Muchos de ustedes tal vez están pasando por un proceso. Pero eso no quiere decir que Dios no está preparándote. Muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Y ¿sabes qué? La mayoría de los momentos difíciles Dios los está usando para prepararnos. Porque las cuevas, aunque parece que no tienen belleza, las cuevas tienen belleza. ¿Usted sabía eso? Porque en las cuevas es donde nos encontramos con Dios, si dejamos que Él nos moldee. Si tú estás pasando por el fuego, Dios está moldeando algo en tu vida. Algo está haciendo Dios, pero tú tienes que estar abierto y abierta a lo que Dios está haciendo. ¿Qué significa Parán en tu vida? El desierto que puedas estar atravesando, la dificultad, la imposibilidad, la cueva del problema, la cueva de tu transformación a algo bello. Si eres recién convertido, Dios te metió en una cueva de transformación. El hecho de que estás en una cueva no quiere decir que algo hermoso no esté pasando o a punto de salir. En esa cueva Dios te está embelleciendo, fortaleciendo, empoderando. Y cuando salgas de la cueva no serás la misma persona. Así como la oruga pasa por el proceso de transformación y sale una hermosa mariposa, así serás tú. Así serás tú. Lo que pasa es que no nos gusta el proceso, porque el proceso muchas veces nos duele. Es largo, es difícil y parece que no avanza de llegar el día que por fin se rompa. Pero no sueltes la toalla, porque Dios no ha terminado. A nivel iglesia, tu Parán es donde estamos hoy. El lugar donde aprendimos a hacer algo de la nada. Donde había limitaciones, donde había miedos. El lugar donde mostramos quiénes somos, cada uno verdaderamente. El lugar donde aprendimos a perdonar, a dar misericordia. La cueva donde aprendimos y recuperamos cosas que se nos fueron quitadas. La cueva de conexiones divinas. La cueva que nos posicionó para la tierra prometida, Canaán. Y tal vez tú no estás en Sinaí, ahora estás en Parán. Pero Dios está moviéndose. Dios le dice que acampen en Parán por una temporada para entonces entrar a Canaán. Y Canaán representa la tierra prometida, de gracia y de bendición. Tierra donde fluye la leche y la miel, donde está la bendición. O sea que Dios te dijo que va a hacer algo. Dios habló palabras sobre esta casa. Dios habló palabras sobre tu vida y todavía no estás allí. Pero no estás donde estabas antes. Estás en un proceso. Dios está moviéndose a tu favor. ¿Qué ves? ¿El retrato completo de Dios o el retrato que tu carne te dice? ¿Qué puede significar Canaán en tu vida hoy? El lugar del cumplimiento, de rompimiento, de manifestación de lo que Dios habló. Cumplimiento de lo que Dios ha hablado sobre tu familia. El tiempo de la restauración y la sanidad. El tiempo de la manifestación, de la casa nueva, de los papeles, del negocio. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué proceso estás hoy?
Tal vez estás esperando por papeles. Tal vez estás esperando para abrir la empresa. Tal vez estás a punto de moverte a un nuevo templo, a un nuevo lugar. Tal vez esta casa está a punto de moverse. A nivel iglesia es el tiempo de la restitución, el lugar de la cosecha de almas. Es el tiempo donde obtenemos nuestro propio templo. ¿A cuántos les gustaría tener su propio lugar? A ver, solo esta mitad quiere el templo. ¿Cuántos les gustaría tener su propio lugar? ¿Sí? Pues crea que Dios lo hace. Es el tiempo donde obtenemos lo propio, tu propia casa, tu propia empresa, tu nuevo comienzo, la restauración de tu matrimonio, el tiempo nuevo de Dios, el tiempo de conquistar, de impactar este territorio. Pero ¿qué ves? Tal vez tú no estás viendo nada. Tal vez todavía estás mirando con un velo. Pero sí, así como los 10 espías trajeron el reporte negativo usado por el infierno para retar y detener los planes de Dios, nosotros tenemos que ser como Josué y Caleb con el reporte de Dios. ¿Qué sucedió con los 10 que enviaron? Los 10 príncipes, todos fueron enviados, todos eran hombres de influencia y los 10 fueron. Pero ¿cómo es posible que 8 regresaron con un reporte diferente y solo 2 tenían un reporte de acuerdo al corazón de Dios? Lo vuelvo a repetir. Dios habló, Dios ha hablado, pero de repente le da amnesia a la gente, porque Dios le dijo a este pueblo que Él los iba a llevar a esa tierra y que Él iba a hacer. Pero envió 10 príncipes, gente de influencia, y la mayoría, los 8, regresaron con un reporte contrario a lo que Dios ya había dicho. Solo 2, la minoría. ¿Y qué sucede el día de hoy cuando la minoría tiene un reporte distinto a la mayoría? ¿Qué es lo que usualmente pasa? La mayoría gana, ¿verdad? Pero con Dios, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Hoy en día, los influencers, Facebook, TikTok, los que tienen muchos followers, de repente tienen algo de autoridad. Parece que tienen autoridad. Parece que tienen algo que decir. Pero no están alineados a la palabra de Dios. Y Dios no le da like. Porque Dios no se deja llevar por las multitudes. Dios se deja llevar por lo que Él habló. Y aunque gente a tu alrededor esté diciendo un reporte contrario a lo que Dios habló, tú te tienes que acordar de lo que Dios habló. ¿Qué Dios ha hablado a esta casa? ¿Qué Dios ha dicho a esta casa a través de los años que tú has sido testigo? Tú no puedes dejarte llevar por lo que se ve, porque los 10 espías se dejaron llevar por lo que se veía. Desde Parán, Dios le dijo a Moisés que enviara príncipes. No fue cualquier persona. Moisés le dio las instrucciones a los príncipes de parte de Dios. ¿Qué le dijo primero? Observa la tierra, cómo es el pueblo, si es fuerte, si es débil. Observa cómo viven, si las plazas son fortificadas, si hay campamentos, cómo es el terreno, fértil, estéril. Y después le dijo, esfuérzate y trae del fruto de la tierra y tráemelo. En tu vida tal vez hay personas que no tengan tu misma fe y sirvan de instrumento para robarte la fe porque operan en la carne. Hay gente a tu alrededor que no van a operar con la fe que tú tienes. Hay gente que no van a ver las cosas como tú las ves. Hay gente dentro de las iglesias que no van a ver las cosas como lo ve la cabeza. Pero Dios habló. Dios habló. Y si Dios habló, nuestro trabajo no es escuchar el reporte de las voces contrarias, porque si la voz contraria no se alinea a lo que Dios habló, no importa si son la mayoría, yo me voy con la voz de ¿quién?
de Dios. Dios te dio una palabra y luego recibes un reporte que no se parece. Dios te dio instrucciones, las cuales debes seguir en obediencia hasta que veas lo que Él te prometió. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que Dios nos dice algo y como no pasa al otro día, lo soltamos. Como no pasa rápido lo suficiente, lo dejamos. Pero Dios espera que seamos obedientes en medio de la espera. Y la espera no es fácil, pero Dios va a recompensar tu fe. Dios va a recompensar tu obediencia, porque nuestro Dios no le da amnesia. Dios no padece de problemas mentales. A Dios no se le olvida nada. Observa la tierra de lo que te rodea, pero no te dejes llevar por lo que ven tus ojos naturales, porque tal vez no ves el retrato completo. Los 8 no estaban viendo el retrato de Dios. Solo habían 2 que veían el retrato de Dios. Ahora, pregunta para ti, en caso de esta iglesia, ¿en qué bando estás tú? ¿Estás en el bando de los 2 o estás en el bando de los 8? En tu vida personal, ¿en qué bando estás tú? Creyéndole a Dios que Él sí te dijo, compra la casa, abre la empresa, atrévete a hacerlo. ¿O estás en el bando de los que dicen, tú no vas a poder? No hagas eso, es tan difícil, es imposible, no, eso no se puede. ¿De qué bando estás? Si Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere salvarte, ¿a quién le estás escuchando? ¿Por qué escuchamos el reporte contrario? Dijo, después de 40 días regresaron los espías a Moisés con el reporte y llegaron con fruto de la tierra y dijeron, sí, es verdad. Como Dios dijo, fluye leche y miel. Como Dios dijo, así era. El lugar está espectacular. También llegaron los 10 espías con un reporte de intimidación que desanimó a muchos en el pueblo. El reporte, el pueblo de esta tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y hay gigantes. Hablando lo imposible, no lo que dijo Dios. ¿Qué hablas tú? ¿Qué estás hablando en esa dificultad? ¿Qué estás hablando en medio de las dificultades? ¿Lo que están viendo tus ojos o lo que dijo Dios? ¿Qué estás hablando? ¿Lo que dijo Dios o lo que te dice la intimidación? ¿Lo que te dice el reporte contrario? Se tuvo que levantar un joven, una nueva generación que le creyó a Dios. Se tuvieron que levantar 2 que tenían un espíritu diferente, que no era la mayoría. Se tuvieron que levantar 2 que dijeron, no nos dejamos intimidar. Esa tierra nos pertenece. Esa casa me pertenece. Ese negocio Dios me dijo que lo abriera. Dios me dijo que sirviera en esta casa. Dios me dijo que esta es mi iglesia. Dios me dijo que tengo llamado, que tengo ministerio. Dios me habló. Y si Dios habló, ¿qué estás hablando tú? ¿Estás hablando como líder el lenguaje del pastor? Como líder de esta casa, ¿estás hablando la visión que habló el pastor? ¿O estás hablando un reporte diferente? Porque Dios lleva esta casa a más. En esta temporada Dios está llamando a este pueblo a más. Dios te está llamando a ti, hijo de esta casa, a ir por más. Y si tú no estás hablando el lenguaje del pastor, estás hablando el lenguaje de los 8. Y Dios necesita que hables el lenguaje de Dios. Porque Dios lleva esta casa a más. A más. En este aniversario, Dios te quiere recordar que Él no ha terminado, que esto apenas está comenzando y que Él está llevando a Centro Cristiano de Oración a una nueva temporada. Y Él necesita que cambies tu lenguaje. Él necesita que mires el reporte de Dios y que te acuerdes lo que Dios habló en esta casa a través de los años. Que te envuelvas, que te comprometas, que sirvas, que hagas tú la diferencia en medio de tus hermanos. Que hagas la diferencia y que no hables el reporte de los 8, sino el reporte de los 2. El reporte del pastor de la casa. Si el pastor habla así, yo voy a hablar
lo mismo. Si mis pastores hablan con fe, yo voy a hablar lo mismo. Si mis pastores dicen vamos para allá, yo voy a hacer lo mismo. Porque yo no soy del bando de los 8, yo soy del bando de los 2. La palabra clave que usaron los 10 espías fue a nuestro parecer. Y muchas veces dentro de las iglesias nos dejamos llevar por nuestro parecer y se nos olvidó lo que dijo Dios. Somos como langostas, dijeron ellos. En comparación a ellos, esto se ve muy grande, muy difícil. Pero ¿qué estás viendo tú? También vemos en una porción del pueblo deseando volverse a la vida pasada de donde salieron. Tú no puedes retroceder. Lo que Dios ya ha avanzado en tu vida como cristiano, como hija de Dios, tú no puedes retroceder. Lo único que te queda es avanzar. Si ya creciste en esto, prepárate y pon hambre para lo demás. Si Dios ya te ha levantado como intercesor, ahora levanta tu hambre y prepárate para algo más. Si Dios está llamándote para hacer algo, no te quedes sentado y sentada. Muévete, haz algo más. Es tiempo de hacer más, porque tú puedes, porque Dios ha puesto propósito adentro de ti. Porque Dios te ha llamado y no se equivocó. Usó a Moisés, que no sabía hablar y parecía, según el parecer, que Dios no lo iba a usar. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti. Jóvenes, tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti. Mujer, tú no sabes todavía a dónde Dios te lleva. Tal vez tienes una idea, pero no sabemos todavía la magnitud de lo que Dios quiere hacer. Pero toca que te muevas al próximo nivel. Toca que tomes el nuevo nivel de compromiso, el nuevo nivel de hacer. ¿Ya serviste? ¿Eres ujier? Pues déjame aprender. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo aprender? ¿Usted cree que yo puedo ser útil en esto? ¿Me puede enseñar? Sigue creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo. Porque en Dios siempre hay más. Y esta casa va para más. En el capítulo 14 vemos a los príncipes, a los espías, insistiendo en su opinión personal de cuán mal estaba la tierra. Y se levantaron unos cuantos que se dejaron convencer por la cizaña y se levantaron en contra del líder Moisés y hasta planificaron buscar otro capitán que le dirigiera porque ellos no estaban de acuerdo con la instrucción de Moisés. Así también hace Satanás en las iglesias. Levanta a otra gente hablando un lenguaje distinto para frenar lo que Dios quiere hacer. Y tú tienes que aprender a reconocer la voz de los 8. Cuando tú la oyes, tú la reconoces inmediatamente y tú tienes que hablar como los 2. También vemos una porción del pueblo deseando volverse a la vida pasada. ¿Quién se quiere volver atrás? ¿Quién quiere volver atrás? ¿Para qué? Si solo hay muerte. Dios queriendo llevarlos al potencial de su promesa y ellos empeñados viendo el retrato pequeño. ¿Qué estás viendo tú? ¿Tu limitación? ¿Tus miedos? ¿Tus inseguridades? No, iglesia. Dios quiere hacer cosas maravillosas. ¿Sabe lo que necesita? Compromiso y disponibilidad. Si tú tienes compromiso, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay compromiso no se puede contar. El que no se compromete, no podemos contar con personas que no se comprometen. No podemos avanzar con gente que no se compromete. Por eso Dios necesita más Josué y Caleb. Gente con espíritu diferente. Y yo sé que en esta casa ese espíritu está aquí. El espíritu de Josué y Caleb. Personas con un espíritu diferente. En el verso 10 vemos los espías siendo tan efectivos con sus palabras que el pueblo se creyó el reporte de su retrato limitado,
planificaron apedrear y matar a su líder Moisés. Pero para la gloria de Dios, Dios mostró su gloria en el tabernáculo y los detuvo. Dice el 10, punto 10, ¿cuántas personas aquí pueden testificar de cuando tú decidiste servirle a Dios y hacer las cosas bien, se te levantó el infierno para detenerte? ¿Cuántos pueden testificar? Yo decidí servirle a Dios y se levantó el infierno mismo. El infierno siempre se levantó. Lo que pasa es que ahora lo ves. Pero ahí siempre estaban los demonios. Lo que pasa es que ahora tienes el Espíritu Santo y ahora lo ves. Ahora lo puedes poner en palabras y lo puedes identificar. Pero Él siempre te está haciendo la guerra. Ahora es que lo puedes entender. Pero en esta casa Dios tiene un remanente que no se ha contaminado, ni se ha dejado engañar, ni se ha dejado intimidar por el reporte de los 8. En esta casa hay muchos Josué y Caleb. Hay un remanente que no se le olvidó todo lo que Dios ha hablado sobre su vida y sobre esta casa. Hay un remanente que no se le olvidó todas las palabras proféticas que Dios ha hablado sobre esta casa por medio de ministros que han llegado a través de los años. Aquí hay un remanente. Y si tú eres ese remanente, Dios te está llamando a más. Hay un remanente fiel que no ha tirado la palabra profética al basurero, sino que está parado firme en ella. Hay un remanente que está viendo el retrato de Dios. Está pintado delante de nosotros como hijos y como iglesia. Porque Dios no es hombre, Él es Dios. Cuando da una palabra, su palabra permanece. A Él no se le olvidan sus propias palabras. A Dios no se le olvidó lo que te prometió. Dios te dijo que iba a salvar a tu hijo. Dios te dijo que te iba a dar algo. Dios no se le olvidó. A nosotros se nos olvida, pero a Dios no. Pastores, a Dios no se le ha olvidado las palabras que ha dado sobre esta casa. A Dios no se le ha olvidado las dificultades. A Dios no se le ha pasado los reportes de los espías. A Dios no se le ha pasado. Dios ha visto la dificultad. Y Dios no ha terminado. Hay un remanente que se va a levantar aquí. Hay un remanente que está aquí. Pero Dios lo va a levantar con una fuerza de un espíritu diferente. Y ya no solamente van a estar a tu lado, pero van a ser hacedores. Que eso es diferente. Hay gente que se pone de tu lado y está ahí. Pero hay gente que hace. Y eso es lo que Dios va a hacer nuevo. Dios va a despertar un fuego para hacer las cosas. Para hacer las cosas. Hacer más. Por más que nos duele en el corazón, hay veces que Dios tiene que sacar a los espías de nuestras vidas para poder llevarnos con éxito a la tierra prometida. Las voces contrarias tienen que ser calladas para que podamos escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios calla esas voces, muchas veces duele. Todos esos príncipes fueron puestos por Dios mismo en medio del pueblo. Y esos príncipes tenían cargos importantes. Pero el recorrido de Canaán se dejaron engañar por lo que vieron y sintieron. Sabes que en este tiempo se está viendo una modalidad donde se están levantando personas, y esto no es nada nuevo, siempre ha pasado, pero un espíritu de deshonra que se ha metido en la iglesia del Señor para deshonrar las autoridades, para descalificar con palabras las autoridades, para disminuir las autoridades. ¿Para qué? Para que el pueblo desprecie las autoridades y no se sujeten a las autoridades. Y eso es demoníaco. Eso se está viendo mucho, especialmente en las redes sociales. Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos estar compartiendo y dándole likes a esas pocas vergüenzas.
Nosotros no podemos estar compartiendo los postings porque se ve bonito. Usted ni sabe quién es, no sabe su testimonio, no sabe si es un rebelde, no sabe si ha dividido iglesia. Si usted no le conoce, no le esté dando likes. Porque usted no sabe de dónde salió la gente y qué han hecho. Porque tienen muchos likes, no importa. Si no se alinea a la palabra, usted no sea parte de eso. Porque usted también se vuelve parte de la deshonra. Y eso es algo que el enemigo está haciendo efectivamente en las iglesias del Señor. Poner oídos al reporte incorrecto puede causar que lo pierdas todo. Después de 40 años en el desierto y dolores de cabeza, Moisés no entró a la tierra prometida. Lo hicieron caer. Hay promesas de Dios, no por nosotros no creerlas, Dios se las dará a nuestros hijos. ¿Usted quiere que Dios se la dé a sus hijos o que Dios lo haga a través de usted? Dígame usted. ¿Usted quiere que Dios cumpla su propósito con usted o que tenga que empezar de cero con sus hijos porque nosotros no pagamos el precio, hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Sabes qué se supone que suceda? Que nuestros hijos empiecen desde la bendición que nosotros le dejamos. Que nuestros hijos empiecen desde la bendición que usted y yo le dejamos como una herencia. Lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos es que seamos unos desobedientes y no seamos obedientes a Dios. Y que no nos alineemos y ellos tengan que empezar de cero cuando debimos nosotros haber abierto brecha y puertas para ellos. Y Dios tiene un remanente en esta casa. Hay promesas de Dios que por nosotros no creerlas, Dios lo tendrá que hacer con los hijos. Moisés estaba tan cansado que Dios se lo llevó. Y tuvo que levantar una nueva generación que le creyera a él, como lo hizo Josué y Caleb. Esa nueva generación no necesariamente se distingue por una edad, sino por ser una generación con un corazón renovado, fiel y obediente. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo para esta casa? ¿Estás viendo con el pastor y la pastora? ¿Estás viendo con ellos lo que Dios quiere hacer? ¿Estás siendo parte activa de lo que Dios está haciendo en esta casa? Usted sabe que cuando Dios levanta una iglesia en un territorio, Él quiere conquistar el territorio. ¿Usted sabía que cuando Dios levanta una iglesia, la ciudad prospera? ¿Usted sabía eso? Hay una página del gobierno que habla de los beneficios de una iglesia en una ciudad. Del gobierno. El mismo gobierno reconoce la bendición que es una iglesia en una ciudad. El mismo gobierno lo reconoce. ¿Por qué a veces a los hijos de Dios se les hace difícil ver la bendición que es la iglesia? Son demasiados los beneficios. Hace poco traje una enseñanza sobre eso, sobre cómo una iglesia bendice a una ciudad. Y si usted es parte de una iglesia, usted es una bendición a la ciudad. Por lo tanto, no tomes livianamente porque Dios te trajo aquí. Porque Dios quiere usarte y hacer cosas grandes a través de tu vida, pero te tienes que dejar enseñar y moldear. Y para eso necesitas pastores. Y Dios ya los tiene aquí. Vamos a ponernos de pie. Póngame un poquito de música. Hoy Dios te está llamando a ver con sus ojos. No sé qué es lo que estás viendo. No sé si tú puedes ver todo lo que Dios quiere hacer sobre esta casa para bendecir esta ciudad. Yo no sé si tú lo ves. O tal vez tú lo ves porque el pastor te lo ha enseñado. Siento hacer algo. Iba a ministrar algo diferente, pero lo acabo de ver. Vengan acá, pastores, aquí al frente. Pastores acá. Juntos. Ustedes han visto el esfuerzo de ellos.
Ustedes han visto la pasión con la que sirven a Dios. Su familia es un testimonio de que Dios los llamó. Dios no está jugando. Dios no se equivocó cuando los llamó. Porque Dios no tiene casualidades. Dios los llamó, los marcó y los puso acá y te trajo a ti aquí para que fueras parte de una visión y de un mover de gloria y de reino sobre esta ciudad. Pero a veces la vida nos pega duro y estamos entretenidos con un montón de cosas y no estamos viendo lo que Dios está hablando y haciendo. Y este es el tiempo donde Dios te llama como iglesia a ponerte atrás de ellos con las manos puestas en el arado, comprometidos y haciendo con compromiso. Y aquí hay un remanente que Dios va a activar esta noche, y no lo va a hacer a través de mí, lo va a hacer a través de ellos. Si tú crees en lo que Dios ha hablado sobre esta casa, no por emoción, si tú estás plantado en esta casa, comprometido en esta casa, hablando el lenguaje del pastor de esta casa, yo te invito a ponerte detrás de ellos y a poner tu mano en señal de: pastor, estoy listo para que me enseñe lo próximo que debo hacer. La instrucción es sencilla. Vamos por más. Vamos por más. Centro Cristiano de Oración. Vamos por más. Este es un aniversario. No es para hacer una simple celebración. Vamos por más. Vamos por más. Dígalo, Padre, vamos por más. Ore por sus pastores. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el corazón de tus hijos. Te doy gracias por tus pastores, Orlando y Brenda, porque han sido obedientes, porque hasta aquí los has ayudado, Señor, en medio de las dificultades, de los problemas, de las traiciones, de las difamaciones, de las faltas de respeto, de la violación de confianza. En medio de todo eso, aquí están parados, fieles, sirviéndote con amor. Y su familia es un testimonio vivo de cómo te aman y te sirven. Padre, en esta noche de aniversario, yo te pido que renueve sus fuerzas. Renueva la fuerza de tu hijo. Renueva la fuerza de tu hijo, Padre. Renueva la fuerza de tu hija. Renuévalo en su interior, Padre. Espíritu Santo, renuévalo, Señor. Renuévalo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, quita y remueve todo lo que el enemigo ha insistido. Vamos, comienza a orar, iglesia. No dejes que solo yo ore. Tú has visto, porque tú eres de esta casa, yo no. Pero tú has visto, tú has sido testigo. Padre, remueve todo estorbo. Señor, remueve en el nombre de Jesús toda opresión que ha querido desanimar, que ha querido robarle a tus hijos. Señor, se rompe la opresión en el nombre de Jesús. Y tus hijos, Señor, en este aniversario son revestidos de la fuerza, del poder del Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas. Renueva su gozo, renueva su alegría, renueva, Señor, el fuego, renueva, Señor, todas las cosas, Padre, porque está activo el altar, el fuego está encendido, el fuego nunca se ha apagado, Señor, pero hoy tú renuevas y le echas un aceite fresco a tus hijos.
Padre, derrama un aceite fresco sobre la cabeza de tu hijo Orlando. Derrama un aceite fresco sobre tu hija Brenda. Renuévalo, Señor, las fuerzas en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, Señor. Padre, sana las heridas. Padre, sana los dolores. Padre, sana, Señor, todo aquello que le ha querido estorbar, Señor. Sana sus corazones, Padre. Renuévalos físicamente. Renuévalos, Señor, en sus emociones. Renuévalos, Padre. Quita el dolor de las traiciones, de las ofensas. Padre, cancelamos toda palabra de maldición hablada contra ellos. En el nombre de Jesús, cancelamos del ámbito espiritual y natural toda palabra de brujería que ha sido hablada contra esta casa, contra estos hijos. Señor, cancelamos por el poder de la sangre de Cristo toda palabra de brujería que quiere retener el fluir y la bendición de esta casa. En el nombre de Jesús, hacemos callar las voces mentirosas, hacemos callar las voces de murmuración, hacemos callar las voces que han querido paralizar el proceso de esta casa, el fluir fresco del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe la oposición, se quema. Se quema, se quema, se quema la oposición. Toda palabra que ha querido retener la bendición sobre esta casa, se quema, se quema, se quema, se quema. Por la sangre de Cristo se quema. En el nombre de Jesús se rompe todo sueño pesado que ha venido sobre los hijos para desanimar a los hijos. Toda palabra de murmuración, toda palabra de espías, toda palabra de espías de los 8, Padre, cancelamos ahora las palabras de los príncipes, que fueron los 8 que trajeron el reporte contrario. En el nombre poderoso de Jesús, cancelamos todo reporte negativo sobre esta casa y hoy proclamamos el reporte del cielo. El reporte de prosperidad, el reporte de avance, el reporte de nueva fuerza, el reporte de salud divina, el reporte de prosperidad, el reporte del gozo de Dios, el reporte de la fuerza de Dios, el reporte del Espíritu de Dios, el reporte del cielo está cayendo, lo estoy viendo. Hay un reporte del cielo que está fluyendo como un pergamino. En el nombre de Jesús, que fluya el reporte del cielo, el aceite fresco del Espíritu sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, robosharabakate rebekeya. Oh, robosete rebekendo robosharabakaya. Padre, bendecimos a tus hijos en este aniversario. Yo te pido que pongas en ellos ideas frescas del Espíritu, que no se van a parecer a nada de lo que has visto anteriormente, pero son ideas del Espíritu, Señor. Y vas a poner los Josués y los Calebs que van a correr con la visión que le das a tus hijos. Van a correr con la instrucción que pones a través de la boca de los pastores. Tu hijo, hija de esta casa, vas a correr con la instrucción en obediencia e infidelidad. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a tus hijos. Llénalos en esta hora. Llénalos de nuevas fuerzas. Vamos, ora por tus pastores. Padre, renuévalos. Renuévalos, aceite fresco. Aceite fresco, Señor. Aceite fresco para la nueva temporada. Aceite fresco para la nueva temporada. Aceite, sube el aceite fresco, Señor. Sube el fuego, Señor, de ese aceite. Oh, robo sharabakate rebeto, robo sharabokote lebesia. Robato lo robo cosende rebeketo, robo sharabakate rebeshi. Padre, en el nombre de Jesús, aceite fresco en este aniversario. Un aceite fresco, Padre, en todo su interior, en su alma, en su mente, en su corazón.
Padre, clamamos por visitaciones frescas del Espíritu en ese aposento alto. Encuéntralos allí. Y así haces con los hijos. Apóstol Efraín, venga por aquí. Pastor, quiero que mire a los que pasaron. Todos los que pasaron, pónganse aquí en una línea así, mirando para acá. Todos en una línea, porque sus pastores van a activarlos ahora. Pónganse todos en una línea, uno al lado del otro. Todos los hijos. Si usted no es hijo de esta casa y usted no tiene iglesia, yo te invito a formar parte de esta familia de la fe. Si eres hijo de esta casa, pasa. Pastores, miren los hijos que dijeron: vamos por más, vamos por más. Pero el vamos por más requiere que hagas, que te atrevas, que no tengas miedo, que te entrenes, que te prepares, que digas: sí voy. No voy a dejar que yo sea intimidado ni intimidada. Pastor, enséñame cómo voy por más. Voy por más. Voy por más. Y mi boca será como la de Josué y la de Caleb para esta casa. Dile ahí donde tú estás: Padre, que mi boca sea como la de Josué y Caleb para Centro Cristiano de Oración. Voy a defender esta casa. Voy a defender la visión. Voy a hablar el reporte de Dios. Voy a hablar lo que el Padre habló sobre esta casa. Yo soy parte del mover de Dios para Centro Cristiano de Oración. Yo soy llamado. Yo soy llamada. Vamos, dilo en voz alta. Yo he sido escogido, escogida por Dios para ser voz de Josué y Caleb en esta casa. Padre, úsame, úsame. Pon en mí el querer como el hacer. Ayúdame a romper los patrones. Ayúdame a romper todo patrón de conducta que me ha limitado hasta el día de hoy. Rompe los patrones, enséñamelo. Abre mis ojos, rompe los patrones de conducta. Rómpelo, Señor. Hoy rindo todo lo que tengo que rendir en el nombre de Jesús. Y me abro para que me enseñes, Espíritu Santo. Me abro a la enseñanza de mi pastor. Me abro a la enseñanza de mi pastora. De mi pastora. Porque Dios los llamó a los dos y son una sola carne. Cuando ella se acerque a ti, no la resistas. Porque Dios la llamó a ella también. No fue solo a él. Él es la cabeza. Él es la autoridad máxima como hombre en esta casa. Pero ella es su ayuda idónea. Tú defiéndela a ella como lo defiendes también a él. No dejes que nadie hable mal de tus pastores. No dejes que nadie hable mal de los líderes de esta casa. No dejes que nadie manche el nombre de tus pastores ni de tus líderes. Que nadie hable mal de tu iglesia. Dile: ¿sabes qué? Yo cancelo el reporte de los espías. Porque yo hablo el lenguaje de Josué y Caleb. Soy valiente y atrevido. Ahora los pastores van a pasar por donde tú estás. Y yo sé que muchos de ustedes, ya ellos han visto cosas en ustedes. Ellos han visto lo que Dios quiere hacer en muchos de ustedes.